Le pregunté a mi hijo, Mateo, por la fecha de la boda. Estábamos en mi sala de estar, en el sofá que yo había comprado, y su prometida, Lucía, que estaba sentada a su lado, soltó una risita. Oh, Isabel, nos casamos ayer. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Miré a Mateo, pero él tenía la vista fija en sus zapatos, como si fueran lo más interesante del mundo. Fue algo muy íntimo, continuó Lucía, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Solo para gente especial. Yo, la mujer que había pagado $500 por el alquiler de su apartamento cada mes, sin falta, durante los últimos 3 años. La que compró cada mueble, desde la cama en la que dormían hasta el televisor de pantalla plana que veían. La que pagó la factura del supermercado la semana pasada. Yo no era especial. Pasó una semana en la que caminé por mi casa como una fantasma, tocando los muebles y preguntándome si me había vuelto loca. Mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Era Lucía. Su voz no era fría esta vez, sino aguda, casi en pánico. Isabel, el alquiler está atrasado. El propietario acaba de llamar. ¿Olvidaste hacer la transferencia? Respiré hondo, mirando por la ventana de la cocina. El cielo estaba de un azul brillante. El silencio se alargó tanto que oí a Lucía respirar con agitación. No, Lucía, no lo olvidé, respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Simplemente recordé lo que dijiste. He decidido que a partir de ahora, solo ayudo a la gente especial. Silencio. Un silencio denso y pesado. La parte de íntimo fue la primera mentira. 2 días después de esa conversación en mi sala, vi las fotos en las redes sociales. La madre de Lucía había publicado un álbum completo titulado La boda de mis sueños para mi niña. Allí estaban sus padres, sus tíos, sus primos. Un mar de rostros sonrientes que no conocía. No era íntimo. Era una fiesta en toda regla, en un jardín alquilado, con vestidos de gala. Mi corazón se sintió como un trozo de plomo en el pecho. En el cajón de mi escritorio, un sobre todavía contenía el cheque de $1000 que había preparado como regalo de bodas. En mi armario, colgaba el vestido de $200 que había comprado para la ocasión. Un vestido de seda azul que ahora me parecía un disfraz de payaso. Pero la verdadera hiel, la que me quemaba la garganta, era otra cosa. Hace un mes, Lucía me pidió $800. Dijo que eran gastos personales. Una emergencia con el coche. Yo se los di, por supuesto. ¿Cómo iba a negárselo? Y allí estaba ella, en las fotos, resplandeciente, con un vestido de encaje blanco. Llevaba puestos mis $800. Usó mi dinero para comprar el vestido de la boda a la que me prohibió asistir. ¿Qué? Gritó al teléfono, sacándome de mis recuerdos. Isabel, eso no es gracioso. Necesitamos esos $500. Lo dijo como si fuera una obligación, como si fuera mi deber sagrado pagar su alquiler, como si yo fuera un grifo que ella podía abrir y cerrar a voluntad. Lo dijo con la autoridad de quien espera obediencia. Pero Lucía, insistí, con la misma voz monótona y tranquila. ¿Qué pasa con lo de solo gente especial? Ella intentó cambiar de táctica. Pude oír el engranaje en su cerebro cambiando de marcha. Su voz se volvió melosa. La voz que usaba cuando quería algo caro. Oh, Isabel, cariño, pero tú siempre eres especial para nosotros. Eres la madre de Mateo. Claro, soy especial el día 1 del mes. Soy especial cuando la factura de la luz vence. Soy especial cuando su coche necesita neumáticos nuevos. Me di cuenta, con una claridad que dolía, que no era una madre. Era una cuenta bancaria. Un cajero automático con piernas. Me estaban ordeñando,
Y yo, tonta de mí, lo llamaba amor. Lo siento, Lucía, tengo que irme. Colgué antes de que pudiera responder. Cuando colgué el teléfono, no lloré. Al principio, me quedé mirando la pared de la cocina. Luego, una ola de calor subió por mi pecho y me quemó los ojos. No eran lágrimas de tristeza, eran de pura furia. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrarme al borde de la encimera. ¿Cómo pude haber sido tan ciega, Marta? Tan estúpidamente ciega. Había pasado años intentando comprar el afecto de mi propio hijo, y lo único que había conseguido era financiar el desprecio de su esposa. Me senté en el suelo de la cocina y lloré hasta que me dolió el estómago. Lloré por mi estupidez. Lloré por el dinero malgastado. Lloré por la madre tonta y cariñosa que había sido. Pero a la mañana siguiente, cuando el sol entró por la ventana, algo había cambiado. Me desperté y la niebla se había disipado. La mujer que lloraba en el suelo ya no estaba. En su lugar, había una determinación de hierro. La madre amorosa y complaciente había muerto. Fui a mi estudio. Saqué los extractos bancarios y mi chequera de los últimos 3 años. Se lo debía a mi difunto esposo, Roberto. Le debía a su memoria saber exactamente cuánto de su dinero, de nuestro dinero, había tirado a la basura. $500 de alquiler cada mes, durante 36 meses. Suma, $4,000 en muebles para su apartamento. Suma, $3,000 para la entrada de su coche. Suma, cuentas de supermercado que pagué sin pensar. Facturas de teléfono. Emergencias de $800. Me dolía la mano de tanto escribir. La cifra final en la parte inferior de la hoja de papel legal me hizo sentir un vértigo frío. $33,400. $33,400. Cerré el libro de contabilidad. Me vestí con mi mejor traje, el que usaba para las reuniones importantes cuando Roberto aún vivía. Conduje hasta el banco. Ni siquiera pedí cita. Entré directamente y le dije a la recepcionista que necesitaba ver al gerente, al señor Torres. De inmediato. Me senté frente a su escritorio de caoba. El señor Torres me conocía desde hacía 20 años. Señor Torres, dije, con la voz firme, sin un atisbo de temblor. Necesito cancelar todas las transferencias automáticas a la cuenta de mi hijo, Mateo García. Y necesito bloquear cualquier acceso que él o su esposa, Lucía, tengan a mis fondos. Inmediatamente. El señor Torres me aseguró que los cambios eran inmediatos. Salí del banco sintiendo que me habían quitado un peso de los hombros. Un peso que había llevado durante 3 años sin darme cuenta. Era el aire fresco de la tarde. Pero se sentía diferente. Respiré hondo por primera vez en mucho tiempo. Conduje a casa. Había una sensación de calma, de un capítulo cerrado. Aparqué el coche en la entrada. Saqué mis llaves. Pero no llegué a usarlas. La puerta principal estaba entreabierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Roberto y yo siempre cerrábamos la puerta. Empujé la puerta lentamente. El silencio de la casa era pesado. Y entonces lo oí. Voces. Venían de mi estudio. El estudio de Roberto. Allí estaban. Mateo, Lucía, y un hombre que no había visto en mi vida. Un hombre con un traje gris barato y el pelo engominado, que estaba sentado en la silla de mi marido, detrás de su escritorio. Mis papeles. Estaba revisando mis papeles. Extractos bancarios. El título de la casa. Mis documentos de inversión. Estaban esparcidos sobre el escritorio de caoba como si fueran confeti. Mateo estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda. Lucía estaba en un rincón, con los brazos cruzados y una expresión de suficiencia. ¿Qué significa esto? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. El hombre del traje se levantó.
Era más bajo de lo que parecía sentado. Me tendió una mano sudorosa. Señora García. Soy el señor Ramos. Abogado. No le di la mano. ¿Qué hace en mi casa? ¿Qué hacen ustedes tres aquí? Miré a Mateo. Él seguía sin volverse. Mamá, dijo por fin, su voz apagada, dirigida al cristal de la ventana. Estamos preocupados por ti. Lucía se adelantó. Tu comportamiento ha sido errático, Isabel. Muy errático últimamente. Mi comportamiento, repetí, sintiendo una risa fría burbujear en mi pecho. ¿Errático? Por no pagar su alquiler. El señor Ramos carraspeó, retomando el control. Señora García, sus acciones recientes, como cortar la ayuda financiera a su hijo sin previo aviso, han levantado serias preocupaciones sobre su bienestar, su salud mental. Salud mental. La palabra quedó flotando en el aire polvoriento del estudio. Se atrevían a cuestionar mi mente. Ellos, que me habían mentido y usado. Entendemos que envejecer puede ser confuso, continuó Ramos, con un tono condescendiente que me revolvió el estómago. Estamos aquí para ayudarla. Sacó un fajo de papeles de su maletín. Los extendió sobre el escritorio, encima de mis extractos bancarios. Estos son unos documentos estándar. Simplemente le dan a Mateo una, digamos, autoridad temporal para gestionar sus asuntos financieros. Hasta que usted se sienta mejor, por supuesto. Un poder notarial. No querían $500. Querían todo. Querían los $33,400 y todo lo que venía después. Querían declararme incompetente para poder vaciar mis cuentas legalmente. Solo fírmelos. Isabel, dijo Lucía, su voz volviéndose impaciente. Es por tu propio bien. La miré de verdad. La niña que había acogido en mi casa, la que había llamado mamá cuando quería dinero. Y vi la codicia pura y dura en sus ojos. De todas formas, añadió con un encogimiento de hombros, todo lo tuyo será nuestro, algún día. Solo estás adelantando las cosas. Mateo no dijo nada. Su silencio era una traición más ruidosa que cualquier grito. Cogí la pila de documentos que el señor Ramos había preparado tan amablemente. Sentí el peso del papel en mis manos. Eran gruesos, llenos de jerga legal diseñada para robarme la vida. Caminé lentamente hacia la papelera de mimbre que estaba junto al escritorio de Roberto. Y uno por uno, dejé caer los papeles dentro. Fuera. El señor Ramos parpadeó. Disculpe. Dije que fuera. Me di la vuelta para mirarlos. A los tres. Salgan de mi casa. Ahora. Lucía soltó un bufido. No puedes hablarle así. Es nuestro abogado. Él no es nada para mí. Y ustedes dos. Miré a Mateo, obligándole por fin a encontrar mis ojos. Ya no son bienvenidos aquí. Han usado su llave por última vez. Me dirigí a la puerta principal. La abrí de par en par. El aire fresco de la tarde entró de golpe. Me quedé allí, sosteniendo la puerta, esperando. El señor Ramos fue el primero en moverse. Empezó a recoger sus cosas con dignidad ofendida, metiendo papeles en su maletín. Lucía lo siguió, roja de ira. No puedes hacernos esto. Mateo, dile algo. Mateo fue el último en moverse. Caminó hacia mí, deteniéndose en el vestíbulo. Su rostro no mostraba ira, solo una decepción vacía, como si yo le hubiera fallado. Vas a terminar sola. Mamá, dijo en voz baja, su amenaza final. Sola y sin nadie que te cuide. Una última punzada de dolor me atravesó, pero se disolvió tan rápido como llegó. Lo miré, a mi hijo, al extraño en el que se había convertido. Yo ya estaba sola.
Mateo, respondí, mi voz tranquila. Lo he estado durante 3 años. La diferencia es que ahora es por elección mía, no por tu abandono. Él retrocedió, como si le hubiera dado una bofetada. Salieron al porche. Vi cómo bajaban los escalones. Lucía ya estaba gritando por teléfono, probablemente al propietario de su apartamento. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue el más satisfactorio que había oído en años. Me apoyé en la madera sólida. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por algo más. Esto no había sido un arrebato. Habían traído a un abogado. Habían planeado esto. La frase salud mental resonaba en mi cabeza. Esto era una amenaza legal. Me di cuenta, en ese estudio desordenado, de que había pasado 3 años financiando a 2 adultos que me veían no como una madre, sino como un obstáculo. Un obstáculo entre ellos y el dinero por el que mi marido había trabajado tan duro. Me alejé de la puerta y volví al estudio. El olor del perfume barato de Lucía y la colonia del abogado aún flotaban en el aire. Pero al cerrar la puerta, al echarlos, el aire ya se sentía más limpio. La manipulación había terminado. Me sentía libre. Esa noche apenas dormí, no por miedo, sino porque mi cerebro no dejaba de repasar las palabras: salud mental, comportamiento errático, poder notarial. La libertad que había sentido al cerrar la puerta se vio reemplazada por una fría comprensión. Esto no era una rabieta por dinero. Era un plan. Habían intentado dar un golpe. A la mañana siguiente, no fui a mi estudio. No fui a la cocina a preparar café. Me vestí con el mismo traje que había usado el día anterior en el banco. A las 8 en punto, estaba llamando a la puerta de la oficina del señor Ruiz. El señor Ruiz había sido el abogado de Roberto durante 30 años. Era un hombre mayor, con el pelo blanco como la nieve y unos ojos que parecían haberlo visto todo. Me recibió de inmediato, barriendo los papeles de su escritorio para hacerme sitio. Le conté todo. La boda secreta, la llamada por el alquiler, la visita del señor Ramos, el intento de hacerme firmar los papeles. Hablé durante 20 minutos sin parar, mi voz monótona, exponiendo los hechos como si estuviera describiendo el clima. Cuando terminé, el señor Ruiz no dijo nada durante un largo rato. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y me miró fijamente. Isabel, dijo por fin, su voz grave retumbando en la silenciosa oficina. Lo que me estás describiendo no es solo un mal comportamiento. Es un intento calculado de lo que legalmente se conoce como abuso financiero de personas mayores. Y quiero que entiendas bien esto. Es un delito federal grave. La palabra delito me golpeó. Había pensado en ello como traición, como ingratitud, como codicia. Pero delito le daba un peso diferente. Un peso frío y feo. Quieren que te declaren incompetente. Continuó, como si me leyera la mente. Quieren tomar el control de los activos de Roberto. De tus activos. El señor Ramos no es un abogado de familia, Isabel. Es el tipo de abogado que se especializa en tutelas hostiles. Me pasó una caja de pañuelos, pero negué con la cabeza. Ya no tenía lágrimas. ¿Qué hacemos?, pregunté. Nosotros, dijo él, inclinándose hacia adelante, construimos una fortaleza. Y lo hacemos ahora mismo. La primera llamada fue a un cerrajero. Quiero todas las cerraduras de mi casa cambiadas antes del mediodía, le dije por teléfono desde la oficina de Ruiz. La segunda llamada fue a una empresa de seguridad. Quiero cámaras. En cada entrada, en el porche, en la puerta trasera, en el camino de entrada, y las quiero instaladas hoy. Salí de la oficina del señor Ruiz, sintiendo que el suelo volvía a estar firme bajo mis pies. El cerrajero, un joven llamado Iván, llegó a los 30 minutos. Mientras él trabajaba en la puerta principal,
Llegó el señor Soler, de la compañía de seguridad, para evaluar la casa. Al mediodía, mi casa era una fortaleza. Tenía un juego nuevo de llaves que solo yo poseía, y un sistema de cámaras que podía ver desde mi teléfono. Mientras el señor Soler me explicaba cómo funcionaba la aplicación, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. Isabel. ¿Soy yo? Lucía. Su voz era dulce, melosa, como la miel echada a perder. Era la voz que usaba para pedir dinero. ¿Por qué no contestas a nuestras llamadas? Estábamos tan preocupados. Mateo está destrozado. Creímos que te había pasado algo. Silencio. Esperé. Escucha. Sé que las cosas se pusieron tensas ayer. Ese abogado. Fue idea mía. Lo admito. Me pasé de la raya. Pero ¿qué tal si lo arreglamos? ¿Por qué no vienes a cenar esta noche? Haré esa paella que tanto te gusta. Una cena especial. Solo nosotros. 3. Miré al señor Soler, que estaba ajustando una cámara sobre la puerta de mi garaje. Una cena especial. Como la gente especial. Lucía. Dije. Mi voz tan tranquila como el lago en un día sin viento. Solo tengo una pregunta. ¿Me echas de menos a mí? ¿O echas de menos mi dinero? Hubo una pausa. Un sonido agudo. Como si hubiera contenido la respiración. Luego, la máscara cayó. «Eres una bruja egoísta», siseó. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Colgué el teléfono. Bloqueé el número. Después de que los técnicos se fueron, me senté en mi sala de estar, ahora segura. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Durante años, cada decisión, cada gasto, había girado en torno a Mateo. ¿Qué le gustaría a él? ¿Qué necesitaría él? Me di cuenta de que no sabía lo que yo quería. Me levanté, cogí mi bolso y conduje hasta el centro. Fui al salón de belleza de Sofía, el lugar caro al que nunca iba, porque Mateo siempre necesitaba algo. Sofía, le dije a la dueña, quiero el tratamiento completo. Pelo, uñas, todo. Durante 3 horas, dejé que me mimaran. El calor del agua en mi cuero cabelludo, el masaje en mis manos. Gasté dinero en mí misma por primera vez en años. Y no sentí ni una pizca de culpa. Salí sintiéndome más ligera, con el pelo brillante y las uñas de un rojo intenso. Esa tarde, mientras sacaba la basura, una mujer se detuvo en la acera. Era mi vecina de al lado, la señora Elvira Alonso. Se había mudado hacía unos meses, pero yo siempre estaba demasiado ocupada con los problemas de Mateo como para saludarla. «Se te ve estupenda, Isabel», dijo, con una sonrisa amable. Era una mujer de mi edad, elegante, con una mirada penetrante. Perdona que me meta, pero no pude evitar ver a los de la compañía de seguridad esta mañana. Todo bien. Por alguna razón, en lugar de darle una respuesta vaga, me encontré contándole. No todos los detalles, pero sí lo suficiente. Le hablé de la sensación de ser utilizada. Ella asintió. Su sonrisa amable se desvaneció, reemplazada por una profunda comprensión. «Ah, el síndrome del banco de hijos», dijo. «Yo pasé por eso con mi hija. Creen que, porque los criaste, tu único propósito en la tierra es seguir manteniéndolos. Tienen que aprender a respetarte como persona, no como un recurso». Sus palabras resonaron en mí. Persona, no un recurso. Esa noche, llamé a mi hermana, Elena, a Madrid. No habíamos hablado en meses. Ella nunca había confiado en Lucía. Le conté lo que había pasado. Su respuesta fue un suspiro largo y cansado. «¿Sabes lo que me dijeron la última vez que vinieron a Madrid sin ti?
Me dijeron que estaban deseando que te mudaras a una residencia de ancianos para poder actualizar tu casa. Hablaban de tu dinero como si ya fuera suyo, como si estuvieran esperando a que te murieras. Colgué el teléfono sintiendo un frío glacial. No era solo codicia. Eran buitres. Al día siguiente, conduje hasta el cementerio. Hacía tiempo que no iba. Me senté junto a la lápida de granito de Roberto. El sol estaba caliente, pero la piedra estaba fría. «Oh, Roberto», susurré, trazando su nombre con el dedo. «Perdona que haya sido tan tonta. Trabajaste tan duro por esto, por nosotros, y yo lo estaba regalando a gente que ni siquiera me respetaba. No más. Te lo prometo. No más». Me quedé allí mucho tiempo, hablando con él, contándole mis planes. No de venganza, sino de vida. Regresé a casa al atardecer. La sensación de paz del cementerio todavía estaba conmigo. Giré en la entrada de mi casa y pisé el freno con tanta fuerza que el cinturón de seguridad me apretó el pecho. Estaban allí. Mateo y Lucía. No estaban solos. Estaban en mi porche delantero, junto a mis nuevas macetas. Con ellos había 2 personas, un hombre y una mujer, ambos con carpetas azules y expresiones serias. Mi corazón dio un vuelco. Estaban tocando el timbre, golpeando la puerta. No salí del coche. Cogí el teléfono. Mi mano temblaba, pero mi voz era firme. «Señor Ruiz, están aquí. Están en mi casa. Y han traído gente. No salgas del coche, Isabel», dijo su voz urgente. «Estoy llamando a la policía. Ya he presentado los papeles esta mañana. Estoy a 5 minutos. No te muevas». Vi por el espejo retrovisor cómo un coche de policía doblaba la esquina, seguido de cerca por el sedán oscuro del señor Ruiz. Los 2 agentes se aparcaron, bloqueando la entrada. El señor Ruiz salió de su coche, con un maletín en la mano, justo cuando yo abría la puerta del mío. Mateo y Lucía se giraron, sus rostros una mezcla de sorpresa y furia al vernos. «Mamá», gritó Mateo, dando un paso hacia mí. «Gracias a Dios. No podíamos entrar. Diles a estas personas que estás bien». El señor Ruiz se interpuso entre nosotros. Se dirigió a los 2 agentes y luego a las 2 personas con las carpetas. «Soy el abogado de la señora García. ¿Puedo saber qué está pasando aquí?». La mujer de la carpeta azul dio un paso adelante. «Somos de servicios sociales para adultos. Recibimos una llamada anónima muy preocupante sobre el bienestar de la señora García. Estamos aquí para hacer una comprobación». Lucía soltó un sollozo ahogado. «Oh, gracias a Dios que están aquí. Estamos tan preocupados. ¿No ha estado comiendo? Está paranoica. Ha instalado todas estas cámaras. Creemos que se está haciendo daño». El señor Ruiz ni siquiera la miró. Se dirigió al agente de policía. «Agente, tengo aquí una orden de alejamiento temporal contra el señor Mateo García y la señora Lucía Fernández, emitida esta mañana por el juez Martos, basada en el acoso y el intento de abuso financiero de ayer». Entregó los papeles al agente. El silencio que cayó sobre el porche fue absoluto. Los ojos de Mateo se abrieron como platos. «Kena, no puedes hacernos esto. Es nuestra madre». El agente leyó el papel y luego miró a Mateo. «Señor, señora, tienen que abandonar la propiedad inmediatamente. Esta orden les prohíbe estar a menos de 100 metros de la señora García o de su residencia. Si vuelven, serán arrestados». La orden de alejamiento nos dio unos días de silencio. Pero no era paz. Era el aire quieto, antes de que se rompa la tormenta. Sabía que no se rendirían. Simplemente estaban buscando otra arma. La encontraron una semana después. Llamaron al timbre una mañana de martes. Miré por la mirilla. Vi a una mujer que no reconocí.
con un traje gris y una carpeta azul. No era Lucía. Abrí la puerta, dejando la cadena de seguridad puesta. «¿Señora Isabel García?», preguntó la mujer. Su voz era profesional, pero había un tono de cansancio en ella. «Sí. Soy la señora Sánchez, de Servicios Sociales para Adultos. Hemos recibido una denuncia formal y muy detallada sobre su bienestar. ¿Puedo pasar?». Le quité la cadena y me hice a un lado. Ella entró, sus ojos escaneando rápidamente la sala de estar. Se sentó en el borde del sofá, el mismo lugar donde Lucía se había reído de mí. «Señora García, la denuncia alega». «Bueno, alega varias cosas», dijo, abriendo su carpeta. «Alega que usted sufre de paranoia», mencionando específicamente la instalación de un sistema de cámaras de seguridad. Mi corazón latía con un ritmo sordo y pesado. «También alega que usted ha mostrado signos de disminución cognitiva, que está confundida y que ha cortado el contacto con su familia, quienes están», y cito, «profundamente preocupados por su seguridad». Por supuesto que lo estaban. Estaban preocupados por la seguridad de su fondo fiduciario andante. Antes de que pudiera decir una palabra, saqué mi teléfono. «Señora Sánchez, ¿le importaría si mi abogado se une a nosotros? Ha estado manejando esta situación». Ella pareció sorprendida, pero asintió. Llamé al señor Ruiz y puse el teléfono en altavoz sobre la mesa de café. «Señor Ruiz, estoy aquí con la señora Sánchez, de Servicios Sociales». «Señora Sánchez». La voz de Ruiz era nítida, llenando la habitación. «Le agradezco su visita. Mi clienta, la señora García, está actualmente bajo un ataque coordinado por parte de las mismas personas que sin duda hicieron esa denuncia. La paranoia que mencionan es una medida de seguridad necesaria después de que su hijo y su nuera invadieran su casa con un abogado para intentar forzarla a firmar un poder notarial». La señora Sánchez levantó las cejas. «En cuanto a la disminución cognitiva», continuó Ruiz, «es una fabricación maliciosa. Poseo pruebas documentales que demuestran un abuso financiero por parte de su hijo que asciende a $33,400 en los últimos 3 años. La confusión de mi clienta coincide, curiosamente, con el momento exacto en que cortó ese flujo de dinero. Ya hemos obtenido una orden de alejamiento contra ellos». Le entregué a la señora Sánchez una copia de la orden de alejamiento que Ruiz me había dado. Ella la leyó en silencio. Su rostro profesional se suavizó por un momento con algo parecido a la exasperación. Cerró la carpeta azul. «Señora García», dijo, mirándome directamente, «mi trabajo no es tomar partido en disputas familiares. Mi trabajo es asegurar que usted esté a salvo, que esté comiendo y que no esté en peligro». Miró alrededor de la sala, impecablemente limpia. Me miró a mí, bien vestida y peinada después de mi visita al salón. «¿Se siente usted en peligro?», preguntó. «No en este momento», respondí. «Está comiendo». «Estoy redescubriendo mi propia cocina. Resulta que soy bastante buena», dije. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Se puso de pie. «Cerraré este caso como infundado. Parece que usted tiene más control sobre su vida que la mayoría de la gente. Pero, señora García», hizo una pausa en la puerta, «prepárese. Cuando el dinero está involucrado, esta gente no se detiene fácilmente. Su próximo paso será probablemente el tribunal». Tenía razón. La visita de Servicios Sociales era solo el primer disparo. La verdadera declaración de guerra llegó 2 semanas después, entregada por un mensajero oficial. Mateo y Lucía me habían demandado. Estaba sentada en la oficina del señor Ruiz, mirando los documentos. No pedían dinero, pedían algo mucho peor. Solicitaban al tribunal que me declararan mentalmente incapacitada
y que nombraran a Mateo como mi tutor legal. Querían la totalidad, el control de mi casa, mis ahorros, mis decisiones médicas. Querían borrarme legalmente. Han fabricado pruebas, dijo Ruiz, su voz tranquila, pero sus nudillos blancos mientras agarraba los papeles. Había declaraciones juradas. Una de un farmacéutico, el señor Verde, que afirmaba que yo parecía desorientada y confundida cada vez que recogía mis recetas. Tomaba vitaminas y una pastilla para la presión arterial. Otra de un vecino, el señor Díaz, que juraba haberme visto deambulando por el jardín a horas intempestivas, hablando sola y gesticulando salvajemente. Estaba hablando con mi hermana Elena en Madrid con mis auriculares. Pero la peor era la de un tal doctor Lobo, un supuesto especialista en geriatría, que afirmaba que, basándose en conversaciones preocupantes con la familia, creía firmemente que yo necesitaba una evaluación de tutela. Nunca había conocido al doctor Lobo. Son mentiras, susurré. El papel se sentía tóxico en mis manos. Por supuesto que lo son, dijo Ruiz. Y vamos a destrozarlas, una por una. El señor Ruiz era metódico. Primero, investigó al farmacéutico Verde. Resultó que el señor Verde no era un extraño. Era el tío de Lucía. Conflicto de intereses. Su testimonio fue desestimado antes de empezar. Luego, visitó al vecino Díaz. El señor Díaz, bajo la amenaza de perjurio, admitió que Mateo lo había ayudado a recordar los detalles. Y que sí, quizás ella solo estaba hablando por teléfono. El doctor Lobo fue más difícil. Era un médico real, pero uno conocido por firmar cualquier cosa por una tarifa. No es suficiente con desacreditar sus mentiras. Isabel, me dijo Ruiz una semana antes de la audiencia. Necesitamos probar tu competencia de forma irrefutable. He programado una evaluación. Me envió a la doctora Mora, la jefa de neuropsicología del hospital más respetado de la ciudad. Pasé un día entero con ella. Fueron horas de pruebas. Memoria, lógica, razonamiento abstracto, gestión financiera. Le conté toda la historia, desde la boda secreta hasta la demanda. El informe de la doctora Mora tenía 10 páginas. El señor Ruiz me leyó la conclusión en voz alta en su oficina el día antes del juicio. Sujeto: Isabel García. Resultados: la señora García muestra una función cognitiva excelente, situándose en el percentil 90 para su grupo de edad. Su juicio es agudo, su memoria intacta y su comprensión de su situación financiera y legal es impecable. Cualquier sugerencia de incapacidad mental es médicamente infundada y parece estar motivada externamente. El día del juicio. La sala estaba fría. Mateo y Lucía estaban sentados en la primera fila opuesta, vestidos de manera sombría, como si estuvieran de luto. Lucía sostenía un pañuelo. El abogado de ellos, el señor Ramos, intentó pintar un cuadro de una madre anciana y confundida, siendo manipulada por un abogado codicioso. Entonces el señor Ruiz se levantó, llamó a mis amigas al estrado. María, Carmen y Alfreda testificaron sobre nuestras partidas de cartas, sobre cómo yo manejaba las finanzas de nuestro club de lectura, sobre las conversaciones coherentes que habíamos tenido la semana pasada. Luego, Ruiz llamó a Lucía. Señora Fernández, comenzó. ¿Dice usted que está preocupada por la salud de su suegra? Desesperadamente, dijo Lucía, presionando el pañuelo en su ojo. ¿Estaba usted preocupada cuando usó los $800 que ella le dio para gastos personales, para comprar su vestido de novia, para una boda a la que no la invitó? Objeción. Denegada. ¿Estaba usted preocupada cuando invadió su casa para intentar que firmara un poder notarial? Lucía farfulló. Solo queríamos ayudar.
Entonces me llamaron a mí. Me senté en el estrado, con las manos firmes en mi regazo. Señora García, dijo el señor Ruiz, su hijo y su nuera afirman que usted no está capacitada para manejar sus propios asuntos. ¿Qué les responde? Me giré, no hacia Ruiz, sino hacia el juez Martos. Luego miré, por última vez, a mi hijo. Mateo no pudo sostener mi mirada. Señor juez, dije, mi voz clara y fuerte en la sala silenciosa. Durante 3 años, pensé que les estaba dando mi amor y mi apoyo, pero me di cuenta de que no era amor. Era una transacción comercial. Yo era el banco. Y en el momento en que el banco cerró sus puertas, ellos intentaron tomar posesión del edificio por la fuerza. Yo no estoy confundida, continué. De hecho, veo las cosas con más claridad que nunca. Mi única incapacidad fue amar a alguien que solo veía signos de dólar. El juez Martos, un hombre de rostro severo, ni siquiera se retiró a deliberar. He revisado la evaluación exhaustiva de la doctora Mora. He escuchado los testimonios. Y he escuchado a la señora García. Miró por encima de sus gafas a Mateo y Lucía. Está dolorosamente claro para este tribunal que la señora Isabel García no solo es competente, sino que posee una lucidez y una fortaleza que muchos en esta sala harían bien en emular. Esta petición no se basa en la preocupación, se basa en la codicia. Es un abuso flagrante del sistema judicial. Petición de tutela denegada. Golpeó el mazo. Y condeno a los demandantes a pagar la totalidad de las costas legales de la señora García. El sonido del mazo fue el sonido más dulce que había oído. Gané. Salí de ese tribunal. Respiré el aire fresco y supe exactamente lo que tenía que hacer. Vendí esa casa grande y vacía. La mitad del dinero lo puse en un fondo, donado en nombre de mi difunto esposo, Roberto, a 3 organizaciones benéficas diferentes dedicadas a proteger a los ancianos del abuso financiero. Con la otra mitad, hice lo que Roberto y yo siempre habíamos querido hacer. Compré un billete de avión. Pasé los siguientes 6 meses en Europa. Tomé clases de pintura en un pequeño pueblo de la Toscana. Caminé por las calles de París. Comí hasta hartarme en Lisboa. Un día, estaba sentada en un café en Madrid. Después de visitar a mi hermana Elena, ella me pasó un recorte del periódico local de mi antigua ciudad. Era un pequeño anuncio. Mateo y Lucía habían sido desalojados de su apartamento por falta de pago. El artículo mencionaba que se habían mudado a un pequeño estudio en la peor parte de la ciudad. Elena me dijo más tarde que había visto a Lucía. Por primera vez en su vida. Tenía un trabajo. Era anfitriona en un restaurante de comida rápida, usando un uniforme de poliéster. Tomé un sorbo de mi vino. El karma, a veces, simplemente, necesita un pequeño empujón para hacer su trabajo. Y sabe delicioso. ¿Qué te ha parecido el sabor de esta justicia? Hay historias como esta todos los días. Y esta comunidad es donde las compartimos. Si te ha gustado cómo terminó esto, deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. No olvides darle a me gusta y suscribirte, porque mañana te traigo una historia nueva. Nos vemos en los comentarios.